Muy buenas tardes, hermanos, amigos, que Dios les bendiga en esta hora. Queremos tener un devocional en esta hora. Quiero cantar un himno para nuestro Dios, el himno número 182 del himnario Cantos Espirituales, titulado Señor mi Dios, solamente la primera y la cuarta estrofa de este himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Hay un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles, con sus discípulos. Él ve que están tristes por la noticia que les había dado de que iba a partir, de que iba a morir en la cruz. Él les dice estas palabras ahí en el Evangelio de Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dos preguntas de dos de los discípulos, de los apóstoles, para el Señor Jesucristo. Dos preguntas que son muy importantes. Tomás no entendía del todo, al igual que Felipe. Tomás pregunta, ¿verdad? Y él dice: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús da una respuesta muy importante: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero también Felipe hace una pregunta, una petición: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo quiero meditar un poco en cuanto a esto. ¿Cómo podemos nosotros conocer al Padre, a nuestro Dios, a través de Cristo? Él lo dice aquí claramente en el versículo 9. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo que tenemos que entender nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. De hecho, todo ser humano debe entender que Jesucristo es Dios.
de que Jesucristo nos muestra claramente al Padre. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y nosotros también, con los ojos de la fe, a través de la Escritura, a través de sus obras, podemos ver verdaderamente al Padre a través de Cristo. Sí, por eso quiero meditar en este momento, en ese tema. Viendo claramente al Padre a través de Cristo. Viendo claramente al Padre a través de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros ver al Padre a través de Cristo? Bueno, la primera cosa que quiero meditar y quiero comentar es que nosotros podemos ver al Padre a través de Cristo cuando admiramos la creación del Hijo, cuando admiramos toda la creación de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Colosenses, en el capítulo 1, una cita muy conocida por todos nosotros, el apóstol Pablo nos recuerda estas cosas. Nos recuerda que Cristo es quien creó todas las cosas, que nuestro Señor Jesucristo estuvo presente desde el principio porque Él es Dios, porque Él nos muestra al Padre. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él, dice el apóstol Pablo, y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten, porque Dios creó todas las cosas en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Verbo estaba presente en la creación. Y dijo Dios, la acción, dijo Dios, hagamos, e hizo. ¿Y qué fue lo que creó Dios? Pues todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que nosotros no podemos ver. Lamentablemente el hombre, en su ignorancia, en su terquedad, ellos pretenden muchas veces negar que Dios existe, aunque inclusive el término de que existe Dios, pues sabemos que no es tal vez correcto para aplicarlo para Dios, porque todo lo que existe tiene un principio y un fin, y Dios es, porque Él no tiene un principio ni fin. Sin embargo, usamos el término porque nuestra mente lo entiende. Pero Romanos capítulo 1, allá en el versículo 18, dice de esta manera Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego sigue diciendo: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue hablando Pablo de todo el desenfreno que estos hombres hicieron. Lamentablemente ellos no quisieron reconocer a Dios. No vieron la creación de Dios. No vieron la creación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no le reconocieron. Pero, ¿tienen excusa ellos? No. Dice el Salmo capítulo 19, versículos del 1 en adelante, que los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Y nosotros tenemos que entender que todo lo creado nos habla de Dios. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que tiene un diseño, todo lo que tiene esa precisión, complejidad, orden,
función. Todo esto es algo maravilloso. Cómo nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, por la gracia de Dios. Y tenemos que creer en ello y tenemos que reconocer a Dios. No cambiar la gloria de Dios por cosas que son corruptibles, sino reconocer a Dios y ver claramente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El ignorante, el ateo, dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, dice la Escritura, no hay Dios. Cuando hay necedad en el hombre, cuando hay terquedad, no va a querer reconocer a Dios. Pero nosotros queremos verlo y lo vemos a través de la creación. Por eso podemos ver y conocer a Dios a través de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ver la creación y podemos ver a Dios a través de la conciencia que cada ser humano tiene. ¿Sí? Nosotros tenemos conciencia. Allá en Romanos mismo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice allá en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? ¿Quién puso esa ley en el corazón de las personas? Dios. Nosotros podemos ver a Dios a través de Cristo cuando adquirimos esa buena conciencia, cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Claro que nuestra conciencia nos dicta ya de antemano lo que somos, lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero nosotros podemos adquirir una buena conciencia a través de la obediencia del Evangelio. Sin embargo, ya el ser humano, de antemano, todos tenemos una conciencia que nos designa, que nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos que es malo matar, sabemos que es malo robar. Todas las culturas en toda la humanidad, aunque estén apartadas, aunque estén aisladas, ellos se rigen por la conciencia que Dios les ha dado. Pero claro, ahora ya no hay excusa porque el Evangelio ha sido predicado y está predicado y no podemos decir que no conocemos a Dios porque ya veíamos que los cielos nos cuentan la gloria de Dios. No podemos decir que no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos indica que hay un Creador. Hay un Creador en el cielo al cual tenemos que honrar y tenemos que obedecer. Y su palabra nos muestra cómo hacerlo. ¿Cómo podemos adquirir una buena conciencia? Bueno, cuando obedecemos el Evangelio. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro, él explica que nosotros cuando somos bautizados, nosotros no solamente adquirimos la salvación, sino que también, fíjense lo que dice ahí el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente. Y luego dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso nosotros adquirimos esta buena conciencia cuando somos también bautizados. Dice ahí el apóstol Pedro, en 1 Pedro también capítulo 3, en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros adquirimos esa buena conciencia ante el Padre cuando obedecemos su Evangelio. Nos damos cuenta que hemos pecado, nos damos cuenta que sin Dios no somos nada y queremos obedecer el Evangelio, honrar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo a través de la obediencia en el bautismo. Y lo hacemos, y al hacerlo adquirimos esa buena conciencia.
y podemos entonces ver claramente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué importante es que nosotros podamos ver claramente a Cristo a través de la creación, a través de nuestra conciencia. Hay mucho que decir de este tema. Ojalá que esto que hayamos visto nos ayude a meditar, nos ayude a entender y ver a Dios siempre. Ya lo decía el Señor, ¿verdad? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Busquemos conocerle más y más, porque mucha gente se pregunta dónde está la fuente de la eterna juventud, de la vida eterna. Bueno, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Palabras del Señor Jesucristo. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos al Padre, ya estamos entrando a ese ámbito. Y cuando obedecemos el Evangelio, ya adquirimos la vida eterna. Ya el vivir esta vida, el morir en este mundo, pues simplemente es una transición a lo que ya estamos destinados. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por su atención. Amén.